A esta hora nos recibe el señor Esteban Cárdenas, comandante jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito. Saludamos, no sin antes felicitar por el Día del Bombero, que fue el 10 de octubre. Comandante, y ese mismo día ocurrió un hecho que no tiene precedentes, al menos en Cumbayá, respecto a la explosión de un tanque de gas que ocasionó múltiples daños materiales y algunos heridos. José Antonio, ¿cómo está? Un saludo. Sí, efectivamente, el día sábado 10 de octubre a las 10:36 de la mañana aproximadamente se produjo una deflagración en una edificación de un establecimiento que se dedicaba al expendio de shawarmas en el sector de Cumbayá, realmente generando daños de consideración, pero afortunadamente sin dejar víctimas mortales que lamentar. ¿Qué es lo que dice el informe a esta hora, el informe del Cuerpo de Bomberos respecto a qué fue lo que sucedió, cuál fue el origen de esta explosión? Bueno, el informe preliminar ya de investigación que me ha sido entregado el día de ayer, básicamente lo que hace es afianzar la hipótesis de una deflagración por concentración de gas licuado de petróleo. ¿Cuáles son los factores que nos llevan a nosotros a comprobar esta hipótesis? Básicamente la primera es que de los 2 cilindros de gas que fueron retirados por el personal de bomberos de primera respuesta, el uno tiene un congelamiento de aproximadamente entre el 80 y 90%, es decir, está con escarcha sobre el cilindro, lo que es una marca de que existió una fuga masiva y al existir este intercambio de temperatura, generalmente se cristaliza el recipiente que están almacenados. Y dos, existen tres factores fundamentales que determinan este tipo de eventos. El primero, la onda expansiva. Segundo, un efecto metralla, como se lo conoce técnicamente. Y tercero, el efecto de temperatura o de ignición, que obviamente irán detallados ya de una manera muy particular en el informe general. Entonces, con esto, para hacerle un poco más comprensible y didáctico, José Antonio, ¿qué es lo que sucede? Al tanque de 15 kilogramos está conectada a una llave de paso, que no es un regulador de gas. Ahí empieza el primer inconveniente. Entonces, el regulador de gas tiene la función, esa alta presurización que tiene el cilindro, disminuirla para que el gas pueda fluir por la manguera hacia la cocina. Aquí solo existe una llave de paso que hace que la cantidad de presión salga de manera extensa, grande, digamos así, y se afloja o se suelta el otro lado de la manguera que está sujetada al punto de consumo, que es la cocina. Entonces existe este desprendimiento y por la manguera empieza a fugar prácticamente todo el gas y es lo que hace que se sobresature el espacio, que con una fuente de ignición que, como reza el informe, realmente es una nevera que al momento de que se prende y se apaga genera una fuente térmica, hace que se produzca la explosión. Correcto. Al momento de la explosión, digamos, no había nadie dentro del restaurante, todavía estaba cerrado el restaurante. Así es, no había absolutamente nadie en el restaurante, afortunadamente, y eso hace que los daños que se producen sean prácticamente hacia los exteriores, tanto a las viviendas aproximadamente a 120 metros, son 22 viviendas afectadas, y obviamente a los ciudadanos y a las personas que estaban, dando como resultado 9 personas heridas, de ellas 2 niños, 7 trasladados a centros hospitalarios, que hasta ahora el diagnóstico es que se encuentran estables, y 6 vehículos. Eso en términos generales, que ha sido el levantamiento de información que ha realizado la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito a través de la Dirección de Riesgos, ya con los trabajos que se realizaron en campo desde una coordinación interinstitucional desde ese mismo día. Ahora, comandante, ¿cómo actúa el cuerpo de bomberos? Sabemos que cada establecimiento que pretenda funcionar como tal necesita un plan contra incendios. Tengo entendido que este establecimiento no contaba con permisos legales y ustedes no, por eso no lo tenían en el radar. Pero ¿qué ocurre con no debe ser este el único caso de lugares que trabajan al margen de la ley? ¿Cómo actúan los bomberos ahí? Bueno, tenemos que considerar que este año ha sido particular. Desde el mes de marzo prácticamente no hemos podido realizar entre los meses de marzo, abril y mayo ningún tipo de inspección física por el tema de la pandemia. Además, estábamos en un confinamiento. Luego de ello, nosotros lo que hicimos es implementar un sistema de teleinspecciones para aquellas actividades que ya iban autorizándose a través del COE nacional o a través del COE metropolitano o de las resoluciones del señor alcalde de la ciudad para que vayan funcionando. Sin embargo,
históricamente, de lo que nosotros hemos revisado en el predio, porque hay que tener claro que, si bien es cierto, la licencia va a la actividad, pero se realiza en un predio específico. En el predio primero existía una actividad de comercio de medias y este tipo de actividades. Posterior a ello, eh, se instala una carnicería en este lugar y obviamente los dos estaban licenciados con LUAE porque no tenían manejo de gas ni riesgos mayores. Aproximadamente desde hace unos 2 meses, entre 2 o 3 meses, recién empieza a funcionar este local de shawarmas y obviamente no tiene un ingreso al sistema de la administración zonal como licencia única de actividad económica. Al no tener un ingreso, obviamente no se dispara ninguna alerta a ninguna de las instituciones del municipio de Quito y nosotros no lo tenemos registrado como tal en el sistema. Es decir, lamentablemente no inició un proceso de licenciamiento, no estaba reportado a ninguna institución y lamentablemente tuvimos este accidente. Perfecto, es decir, tengo entendido que cuando uno paga algunas tasas en el municipio, existe un seguro, digamos, contra incendio y con esta clase de cosas. Este seguro no protegería ni al establecimiento ni a los afectados. Bueno, la licencia única de actividades económicas tiene un costo que lo maneja directamente el municipio de Quito. Ya ese seguro contra incendios desde hace muchos años no existe, fue prácticamente retirado cuando se hizo unas reformas a la ley de defensa contra incendios. Entonces, lamentablemente, hasta donde yo conozco, no va a haber algún mecanismo que un seguro de alguna entidad pública pueda cubrir este tipo de daños porque se trata de una actividad estrictamente privada. Y en el caso de lo que uno paga por, digamos, a los bomberos, como impuesto, como tasa, ¿tampoco hay la figura de un seguro ahí? No, las tasas que van destinadas al financiamiento de los cuerpos de bomberos que vienen tanto de energía eléctrica como del 0,15 por mil de predios urbanos están destinados específicamente de acuerdo a la Ley de Defensa contra Incendios, específicamente en energía eléctrica para temas de equipamiento, para remuneraciones, para capacitación y para seguros de todo el sistema de servicios contra incendios en todos los ejes que manejan los cuerpos de bomberos. Ok, comandante, y en Antiguamente este existía punto, un rubro destinado específicamente. sí, termina la idea, por favor. Sí, y como decía antes, y este rubro incluso cuando existía no lo manejaba el Cuerpo de Bomberos, era un rubro que ingresaba en ese tiempo a la Dirección Nacional de Defensa contra Incendios, que lo manejaba el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, pero al momento que se realizaron las reformas legales, prácticamente este rubro fue retirado. Ok, en este punto entonces, digamos, las responsabilidades quedan ya entre civiles, es decir, sobre los afectados y sobre aquellos, digamos, propietarios o inquilinos del inmueble donde se produjo la explosión. Sí, lamentablemente este es un predio privado que tiene destinado una actividad económica específica y obviamente ya dentro de términos jurídicos, usted entenderá, nosotros no nos podemos pronunciar en relación a cuál es el camino legal para el resarcimiento de las pérdidas que se han producido. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos y cada una de las unidades zonales de riesgos han realizado un levantamiento muy detallado de todas las afectaciones, obviamente porque el día sábado se ha hecho un trabajo interinstitucional que por lo menos nos permitió tener una respuesta bastante pronta, oportuna, y hacer un levantamiento y una evaluación de daños y necesidades que existieron en ese momento. Comandante, esto les levanta de todas maneras una alerta a ustedes, ya, digamos, la vida ha vuelto un poco a la normalidad y seguramente ustedes van a retomar el tema de inspecciones. Cada año, digamos, ¿cuántos de estos locales que trabajan de forma ilegal son de alguna forma reportados por ustedes? Bueno, nosotros tenemos de ingresos de actividades económicas aproximadamente entre 60,000 y 70,000 actividades al año. Clasificados en simplificados, que son las tiendas de barrio, bazares, papelerías, que son muy pequeños, que prácticamente estos locales tienen un sistema de licenciamiento automático, es decir, ni siquiera tienen por ordenanza la obligatoriedad de una inspección. Los segundos son los ordinarios, que son un porcentaje menor. Los primeros que dije son en su mayoría, aproximadamente un 20-30% son los ordinarios, donde están restaurantes y todo este tipo de actividad económica. Y tercero, tenemos los especiales,
que estos sí necesitan una inspección previa para extender el permiso. ¿Qué es lo que sucede con los ordinarios? Los ordinarios tienen un sistema autodeclarativo, que prácticamente el administrado ingresa a una página web, llena todos los formularios de acuerdo a los requisitos de las reglas técnicas y al final genera una especie de declaración juramentada donde reconoce que todo lo que está poniendo ahí es verdad. Esto fue creado ya hace algunos años a través del Código Municipal y nosotros tenemos la obligatoriedad de hacer una inspección ex post, es decir, en 60 días tenemos que visitar el establecimiento, aprobarlo o dejar recomendaciones en plazo de cumplimiento para volver a revisarlo. Si es que cumple, la actividad y si es que incumple, se envía automáticamente un informe a la Agencia Metropolitana de Control para que ya inicie los procesos administrativos de sanciones que pueden ser desde sanciones pecuniarias hasta el cierre del establecimiento. Pero esto funciona para los legales y para los ilegales o, digamos, las personas que no cuentan con una autorización del municipio. ¿Cómo funciona ahí? ¿En base a denuncias quizás? Sí, obviamente la una es los trabajos, los controles, los operativos, los barridos que se realiza de manera interinstitucional. Consideremos que aquí también hay entidades municipales que se dedican a hacer el control. Nosotros siempre estamos conversando con las autoridades de la ciudad para poder planificar operativos, por ejemplo, con la agencia de control, con la Secretaría de Seguridad y realizar todos estos barridos. Pero también hay que entender algo que ha sucedido en esta pandemia. Muchas de las actividades económicas que estaban destinadas o los establecimientos que estaban destinados a otras actividades económicas, bares, discotecas, probablemente tiendas, han tomado como actividad principal para poder generar recursos del tema de la alimentación, ya sea alimentación para servir en un espacio pequeño o para realizarla como servicio a domicilio. Y lamentablemente muchos de ellos no se licencian. Entonces, eso lo que hace es que todas las instituciones que tenemos que hacer el control tengamos que triplicar esfuerzos para poder, a través de procesos incluso de inteligencia, saber dónde están funcionando. Y lo otro, obviamente, la denuncia ciudadana es fundamental. Creo que cuando el ciudadano puede determinar que existe un lugar, un espacio donde antes había una actividad y ahora se está expendiendo comida, sería súper importante que los ciudadanos puedan compartir con nosotros como instituciones toda esa información para poder planificar incluso con las instituciones del gobierno central, como es la Intendencia General de Policía. Perfecto. Queremos agradecer al señor Esteban Cárdenas, comandante en jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, por atender esta entrevista. Un gusto, José Antonio.